martes no pasamos clases. Estamos atrasados entonces. A ver, un segundito, ya voy a... Sí, ya. A ver, un segundito, les voy a pasar el tema. Ya. Ahora sí. Sí, no, se ha pasado rápido el tiempo. Es que también exámenes de ayudantías, de grado, defensas, todavía las anteriores 2 semanas, por ahí se nos ha ido esto, pero ya, vamos a comenzar. El tema 1 va a ser la ley 1178, que tienen en su integridad el archivo. Sí, les he pasado el documento, es completo, y además hay 2 reglamentos más en ese archivo que les he pasado, que vamos a ver más adelante. Hoy día vamos a empezar entonces con este tema de introducción a la auditoría gubernamental. Aclarando siempre lo que a un principio hemos dicho, esta materia requiere de conocimientos de auditoría financiera que estamos llevando paralelamente. Entonces va a haber muchos términos, algunas cosas que por ahí no se entiendan, tienen que preguntar si hay dudas. Yo voy a tratar de ser reiterativo en las cosas que entiendo que son nuevas para ustedes, pero también ustedes pueden hacer notar cuando estemos tocando algo y no se entiende. Ya, entonces nuestro tema tiene que ver antecedentes, que es una pequeña descripción de lo que tiene como base nuestra materia, que es auditoría gubernamental, tipos de auditoría, clases de auditoría y tipos de auditoría. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Ya. Entre los antecedentes, la auditoría gubernamental en realidad tiene una base en la auditoría del sector privado, ¿no? El sector privado es el que primero ha formalizado el tema de auditorías y después poco a poco se ha ido sistematizando en el sector público, ¿no? Por los diferentes gobiernos o estados del mundo. Sin embargo, hay características que conviene lo tengamos presentes, ¿no? Por ejemplo, cumplimiento obligatorio de disposiciones legales vigentes. Puede haber discrepancias
entre normas técnicas, nos referimos a principios de contabilidad, nos referimos a normas de auditoría, por ejemplo, que son normas técnicas. Puede haber diferencias con las disposiciones legales. ¿Qué nos dice esta característica? Es obligatorio el cumplimiento de disposiciones legales, ¿no? Si tenemos una pequeña discrepancia ahí, lo primero es la disposición legal. Eso es algo que hay que tener presente. Utilización del informe de forma larga y el cumplimiento de objetivos, ¿no? Esas son características que tiene el sector público. Ahora voy a usar Excel como pizarra para explicar un poquito. A ver. ¿Se acuerdan ustedes en contabilidad gubernamental? ¿Cuáles son los momentos para registrar operaciones, transacciones? ¿Alguien se acuerda? El percibido, el devengado. Ya en temas de ingresos sería así. Hay momentos para gastos y hay momentos para ingresos. ¿Sí? Listo, no se ve el Excel. A ver, un segundito, ¿qué ha pasado aquí? Ahora, Ahora sí, Lice. ya. Les decía que hay momentos para gastos y hay momentos para ingresos, ¿no? En gastos, el presupuestado. Después ser comprometido. El devengado y el pagado, si no me equivoco, pero bueno, eso lo van a verificar. Con ingresos está el presupuestado, podría ser comprometido y el percibido, digamos. Percibido, ya. Esto quiero que le prestemos atención. En gastos vemos devengado y en ingresos no hay devengado. ¿Sí? Esto en el sector público. Sector público. ¿Sí? Sin embargo, en el sector privado, por norma, utilizamos el devengado. Voy a ir a ese principio, nomás hay otros principios que utilizamos, ¿no? Pero para ingresos y para gastos nosotros usamos en el sector privado el devengado. Devengado. Acá tenemos una pequeña contradicción en ingresos, especialmente en el sector público. Prácticamente la contabilidad sería en base efectiva. Lo que ingresa se registra y no se aplica el devengado. En cambio, en el sector privado, el devengado es un principio general, digamos, ¿no? General la aplicación. ¿Y por qué el Estado entonces nos dirá aquí solo percibido? O en base efectivo, en otras palabras. Porque hay algunos conceptos que pueden estar en el presupuesto, pero no se van a ejecutar o no se han ejecutado. Y nadie va a pagar a la entidad lo que no se ha ejecutado, ¿no? Por ejemplo, en el presupuesto de ingresos puede estar
coparticipación tributaria, digamos, que es propio del sector público. Coparticipación tributaria, un municipio X, contabilicen 10 millones. Esa es la instrucción del Ministerio de Economía. Ellos son los montos que hay que contabilizar en el presupuesto. 10 millones. Pero terminada la gestión fiscal, no se recauda 10 millones, se ha recaudado 9 millones. Si vamos desde un punto de vista del devengamiento, deberíamos contabilizar ese millón como una especie de derecho a exigir, en este caso al Tesoro General de la Nación, porque se ha presupuestado un monto y no se ha ejecutado ese monto. Bueno, pero el Tesoro no va a pagar lo que no se ha ejecutado. Por eso dice en las disposiciones que se registra en base a efectivo, no devengado, ¿no? Entonces, cuando hay así contradicciones entre la norma técnica y la norma legal, se aplica la norma legal, no hay donde perderse. La otra característica, el uso del informe de forma larga. Informe de auditoría, voy a poner porque es de auditoría. Es ya, también en el sector público, perdón, en el sector privado, ¿cómo se hace esto de la auditoría? En el sector privado, acá voy a poner. Sector privado. Es lo más común en el sector privado, este hecho que les voy a describir. Ya, supongamos en el sector público no se entregan los estados financieros. Los estados financieros, ¿verdad? Para que el auditor lo examine. Entonces, el auditor, ¿qué hace? Hace el examen. Producto de su examen va a encontrar diferencias. Es lo más común, que encuentra diferencias. Y por ahí va a sugerir ajustes. Lo que sucede en las auditorías del sector privado normalmente es que la empresa acepta estos ajustes. Acepta los ajustes, ¿no? Y como acepta los ajustes, lo que pasa es que esta empresa va a hacer ahora otros estados financieros, pero podríamos decir ajustados. Ajustados. Sí, ¿qué significa esto de ajustados? Que estos estados financieros se han modificado en base a lo que el auditor ha dicho y la entidad presenta estados financieros ya corregidos, auditados. Entonces, si vamos a hacer informe sobre esos estados financieros ya ajustados, ya corregidos, ¿cuánto podríamos hablar sobre problemas establecidos si ya se ha corregido? ¿No? Si ya se ha corregido, lo más probable es que hagamos un informe corto, ¿no? Esa es la particularidad. Informe, forma corta. Y que este informe, forma corta, contiene 2 o 3 párrafos. Por eso se dice forma corta. Una hoja, una plana puede ser el informe, ¿no? Cuando se da este panorama. Si ustedes un poquito hacen memoria, las empresas han debido cerrar sus estados financieros al 31 de diciembre del 2021. El contador en enero, parte de febrero, debe terminar de hacer sus estados financieros. Y las empresas que están obligadas a presentar estados financieros con dictamen de auditores externos, seguro que en este momento están haciendo auditar sus estados financieros, cosa de que hasta el 28 de abril, más o menos, que es el plazo para pagar el IVA,
ya tengan estos estados financieros para presentar a impuestos nacionales. Entonces, así no se justifica un informe muy largo, ¿verdad? En cambio, en el sector privado, perdón, público, el sector público, más o menos hay un panorama similar, pero ahora vamos a hablar de una entidad pública, ¿sí? También hay estados financieros. Supongamos, gobierno municipal, gobierno autónomo municipal de Oruro, por decir algo. Estados financieros del gobierno autónomo municipal de Oruro. Supongamos que ya están para auditoría y se hace la auditoría externa. ¿Qué va a pasar? El auditor también va a hacer el examen. Va a examinar, igual que en otro caso. Va a hacer un examen. Producto de su examen va a encontrar diferencias, que es lo más normal, y puede sugerir ajustes. Puede sugerir ajustes. Lo que no va a suceder es que sus estados financieros se modifiquen. Ya no se va a modificar. Entonces, con estas diferencias que se han encontrado, se va a hacer el informe. ¿Es razonable? ¿No es razonable? Hay problema 1, problema 2, problema 20, problema 30, problema 40. Y de ahí vamos a hacer el informe de forma larga. Y bueno, ya así gráficamente podemos ver por qué es larga, porque hay que informar de todos los problemas que se hayan establecido y que son base para nuestra opinión sobre estos estados financieros. ¿No? Entonces, ahora no es que, digamos, el informe corto solo en el privado, el largo, no, eso es lo más común estamos explicando. Puede ser que algún informe de auditoría en el sector privado amerite un informe de forma larga, puede ser, pues a veces no siempre las auditorías son para presentar a impuestos. Los dueños quieren saber la realidad de la empresa y nos piden que hagamos un informe no para este fin de presentar impuestos, sino para que los dueños conozcan. Seguro que vamos a llegar a un informe largo, puede ser. ¿No? O en el sector público, puede ser que el examen haya resultado bien, no hay mucho que observar, probablemente también hagamos informe corta, puede ser, ¿no? Puede ser, pero lo más común es que en el sector público utilicemos este tipo de informe. A veces los informes de auditoría suelen ser un tomo, como un libro, como 2 libros, 3 libros, tomo 1, tomo 2, tomo 3, depende de lo que se va a realizar, ¿no? Bien. Entonces, 2 características. Primero, las disposiciones legales, primero, se cumplen. Así vaya contradicción con la norma técnica. Según el uso del informe de auditoría de forma larga. Es una característica del sector público. Y tercero, hemos dicho el cumplimiento de objetivos, que antes no se tomaba en cuenta mucho el cumplimiento de objetivos, pero ahora sí se está tomando en cuenta, ¿no? Incluso las últimas auditorías operativas que se han hecho son para evaluar el POA, ¿sí? Para evaluar el POA, y con esto de la evaluación del POA está saliendo, pues, en qué medida los ejecutivos han cumplido su trabajo, ¿no? Y pues, en muchos casos están existiendo responsabilidades que tienen que asumir. Bueno, entonces ya no es solamente responsabilidad cumplir la norma y listo, ¿no? También hay que ver si cumplimos objetivos de la entidad que estamos administrando. Esa es la particularidad en el sector público. Ahora volvemos al tema. Definición de auditoría. Bueno, hay muchas definiciones de auditoría, eso lo van a ver en auditoría financiera seguramente. Hay bastantes autores que definen esto, pero lo bueno siempre es tomar en cuenta las definiciones de las
entidades que tienen la responsabilidad técnica y además en base a esa responsabilidad son las autorizadas, ¿no? Para orientar un trabajo, en nuestro caso en el ámbito nacional del Colegio de Auditores de Bolivia, por ejemplo. Sí, las organizaciones internacionales a las que el Colegio de Auditores de Bolivia está afiliada y que se trasuntan en las normas internacionales de auditoría, nos dan definiciones. Entonces, es bueno recurrir a esas definiciones. Pero nosotros tenemos en Bolivia a la Contraloría General del Estado como órgano rector del control gubernamental, y la Contraloría es la que emite normas, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras normas es esta, las normas generales de auditoría gubernamental. Como su nombre dice, son normas generales para todo tipo de auditoría. Y después hay normas específicas para auditoría financiera, para auditoría operativa, ambiental, especial, proyectos de inversión pública, todo eso, ¿no? Entonces, en las normas generales que emite la Contraloría, nos plantea esta definición, que es cortita, pero con mucho contenido. Nos dice, es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. ¿Sí? Iremos por partes. Acumulación y evaluación objetiva de evidencia. Es lo que nos van a dar para auditar. Estados financieros puede ser. Podría ser el proyecto construcción paso a desnivel de la calle Ejército Nacional. Podría ser, ¿no? Evidencias sobre ese proyecto. Si fuera estados financieros, por ejemplo, dice, para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. ¿Con qué vamos a comparar los estados financieros? Con principios contables, con las normas básicas de control integrada, a ver cómo se ha realizado esos estados financieros. Del ejemplo que les digo, proyecto de paso a desnivel de la calle Ejército Nacional, esa es la información que nos dan para examinar. ¿Con qué vamos a ver si está bien hecho? ¿Cuál es el criterio establecido? Hay normas para contratar, hay contratos que se han firmado y hay que ver si se ha cumplido. En sí hay que ver si se ha realizado el trabajo como se ha solicitado se haga el trabajo. Y esos son los criterios establecidos, disposiciones legales, términos contractuales, ¿no? Entonces, en la auditoría, ¿qué hacemos? Comparamos lo que nos dan para revisar con algún criterio establecido, con alguna norma, con alguna disposición legal o técnica. Y en la medida que haya correspondencia o no haya correspondencia, eso lo vamos a decir en el informe. ¿Ya? Clases de auditoría. Hay dos clases de auditoría. Una es la auditoría interna. ¿Ya? Y la auditoría interna es un examen objetivo independiente que practica una unidad especializada de la propia entidad. O sea, la auditoría interna es parte de la entidad pública. Que realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral. ¿Qué es lo que hace la auditoría interna? Como dice acá, separada, combinada o integral. Uno, evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los controles incorporados a ellos. Es una primera actividad de la auditoría interna, ¿no? Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración. Con la ley 1178 hemos visto cuáles son los sistemas de administración. Programación de operaciones, organización administrativa, presupuestos, bienes y servicios, administración de personal,
tesorería y contabilidad integrada, ¿no? Los 7 sistemas. Entonces, aquí nos dice eso. Una función del auditor, entonces, evaluar esos sistemas de administración y los controles internos incorporados a esos sistemas. Otra actividad del auditor interno, determinar la confiabilidad de registros y los estados financieros. Otra actividad del auditor interno. Aquí habla solo de confiabilidad, no opina, no dictamina, solo opina sobre la confiabilidad. Y analizar resultados y la eficiencia de operaciones. Esto es lo que hace el auditor interno. Ahora, para hacer auditoría, cualquier tipo de auditoría, donde sea, el auditor debe ser siempre independiente. No puede haber un trabajo de auditoría si el auditor no es independiente. Entonces, como la unidad de auditoría es parte de la entidad, para preservar su independencia, no debe participar en ninguna otra operación ni actividad administrativa. ¿Sí? Entonces, así va a ser independiente. ¿Qué quiere decir esto de no participar en otra actividad administrativa? Por ejemplo, por ahí el contador se ha atrasado en sus estados financieros y no está entregando. Y el director, la máxima autoridad ejecutiva, dice a los de auditoría interna, vayan a apoyar para que acaben de una vez sus estados financieros. Eso es inmiscuirse en la actividad administrativa. Y después, ¿sobre qué va a opinar la confiabilidad de estados financieros si el auditor mismo está participando de eso? Ya no habría independencia, ¿verdad? ¿No? Lo mismo, el auditor interno, por ejemplo, si vamos a revisar el proyecto Paso a Desnivel de la calle Ejército Nacional, el auditor interno no tiene que haber participado en el proceso ni de contratación, ni de ejecución, ni de recepción. No, el auditor interno no tiene que haber participado y va a ser independiente y va a poder opinar. ¿Sí? Entonces, esa es una situación que hay que precautelar, ¿no? No participar el auditor interno en ninguna otra operación, actividad administrativa, depende de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y desarrolla con independencia, eso dice con total independencia, el programa de sus actividades, ¿no? Sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidas a la máxima autoridad, colegiada si lo hubiera, a la máxima autoridad del ente que ejerce tuición sobre la entidad auditada y a la Contraloría. Las auditorías internas son una especie de oficinas de la Contraloría porque la Contraloría les obliga, les supervisa, les evalúa y a ratos es mucha la presión, pero así está la norma, pues la Contraloría es el órgano rector del control gubernamental y como tal tiene tuición sobre las unidades de auditoría interna. La auditoría externa es un examen objetivo, independiente e imparcial. Esta palabrita ya es clave para la auditoría externa. Imparcial, no depende de la entidad, ¿no? Como en el anterior caso es parte de la entidad. Imparcialidad no le vamos a poder al auditor interno. Examen objetivo, independiente e imparcial de las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad. Toda auditoría es sobre hechos pasados, sobre hechos ya ejecutados. Por eso la auditoría se llama control posterior, porque es después de ejecutada la operación. Entonces, por eso dice operaciones o actividades ya realizadas por la entidad. A fin de calificar la eficacia de los sistemas de administración y de control interno, ¿sí? Una primera actividad. Calificar la eficacia de los sistemas de administración y control interno. Otra actividad. Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos. Otra actividad. Dictaminar sobre razonabilidad de los estados financieros. Solo el auditor externo puede dictaminar. En auditoría interna no hemos escuchado eso de dictaminar, ¿sí? Y finalmente, evaluar resultados de eficiencia y de economía de las operaciones.
Estas actividades de auditoría externa posterior podrán ser ejecutadas en forma separada, combinada o integral. Esta partita, prestenle atención a esta partecita. Sus recomendaciones discutidas y aceptadas por la entidad auditada son de obligatorio cumplimiento. Aquí hay que tener mucho cuidado, especialmente nosotros, si bien estamos estudiando auditoría en este momento, pero no siempre vamos a ser auditores. Por ahí podemos ser contadores, podemos ser ejecutivos de las empresas. Esto es para alguna vez si somos ejecutivos. Los de la contaduría van a hacer sus informes, nos van a hacer conocer, vamos a discutir, nos van a dar un formulario de aceptación o rechazo de recomendaciones. Podemos rechazar si vemos que no es nuestra competencia hacer alguna corrección, no es nuestra culpa, algún problema que ellos señalan. Puede ser del órgano sector, por ejemplo, ¿no? Del Ministerio de Economía o de la misma Contraloría. Entonces, nosotros tenemos que justificar y si no aceptamos estas recomendaciones. Pero probablemente otras las vamos a aceptar porque sabemos que están bien formuladas y son fallas que hemos cometido, las vamos a aceptar. Lo que nos dice acá la norma es que todo lo que se ha aceptado y se ha discutido, ha sido aceptado, son de obligatorio cumplimiento. Y la ley 1178 dice esto. Hay muchos ejecutivos que sin leer bien los informes han aceptado. Han aceptado y después se han visto en problemas porque la Contraloría les ha casi obligado a que cumplan pues lo que han aceptado. Y muchas cosas de lo que han aceptado van contra normas sociales, donde difícilmente un trabajador va a perder. Sí, pero esos problemas lo ha generado el Ejecutivo por aceptar, ¿no? Ha habido mucho problema por ese aspecto, así que si uno es ejecutivo, tiene que saber asesorarse para que alguien lea los informes, las recomendaciones de la Contraloría y haga su aceptación y rechazo de recomendaciones lo más puntual posible, lo más sustentado posible, para no meterse en problemas posteriormente. Tipos de auditoría. Y hemos dicho que en Bolivia el órgano rector del control gubernamental es la Contraloría. Y la Contraloría, así como ha emitido las normas de auditoría, normas generales de auditoría, ¿sí? Ha establecido también qué tipos de auditoría están vigentes en Bolivia. Entonces, si vamos a hablar de auditoría gubernamental, tenemos que hablar de los tipos de auditoría que la Contraloría ha definido como tales y están vigentes a la fecha. Otros tipos de auditoría en el sector privado debe haber, pero en el sector público se aplica lo que el órgano rector dice, en este caso la Contraloría, ¿no? ¿Y qué tipos de auditoría tenemos? Son 6 tipos de auditoría. La auditoría financiera, ¿sí? Que van a ver ustedes en una materia, auditoría extraordinaria, ¿no? Que tiene como propósito emitir una opinión independiente sobre si los estados financieros de la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados de las operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, ejecución presupuestaria de gastos y los cambios de la cuenta ahorro de inversión financiamiento. O sea, auditoría financiera tiene que ver con auditoría de los estados financieros. O si quieren, de la información que procesa el sistema contable. Eso es auditoría financiera. Auditoría operacional, que también tienen otra materia. Acumula y evalúa de manera objetiva evidencia con el propósito de emitir pronunciamiento de manera individual o en conjunto sobre eficacia, eficiencia y economía o efectividad del objeto de auditoría. ¿Sí?
Puede ser la gestión, planes a largo, mediano, corto plazo, programas, proyectos, resultados inmediatos y o finales, productos, operaciones, así como los sistemas de administración y los controles internos incorporados a ellos. ¿De qué nos habla la auditoría operacional entonces? Opinar, todos opinar, ¿no? Sobre el grado de eficacia. ¿Se cumple o no se cumple lo que la empresa ha planificado? Por ejemplo, opinión sobre la eficiencia. Las operaciones que se han realizado están en un marco de eficiencia, de un estándar que se puede medir, un estándar creíble que exista, ¿sí? Se ha utilizado bien los recursos para lograr esa operación, ¿sí? Esto es lo que la auditoría operacional nos permite analizar: eficacia, eficiencia y economía. Ahora, para hablar de eficiencia y economía especialmente, es necesario recurrir a indicadores, y esto es lo que un poquito hace especial a este tipo de auditoría, pero no es difícil, ¿no? En muchos casos hay indicadores de eficiencia, y si no hay, uno los tiene que elaborar sobre bases razonables, sobre bases ciertas, se puede elaborar. Pero la idea de este tipo de auditoría es eso: opinar sobre el grado de eficacia, eficiencia y economía, ¿no? Eso lo van a ver seguramente en la materia de auditoría operativa. La auditoría especial acumula y evalúa de manera objetiva y sistemática evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, además de otros aspectos que pueden generar el establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública. Entonces, la auditoría especial puede involucrar, revisar una o determinadas operaciones, pero su propósito es opinar sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Ahora pueden ser también obligaciones contractuales, ¿no? Y de esta forma puede que establezcan indicios de responsabilidad por la función pública, ¿no? La norma de auditoría especial plantea esto de otros aspectos, con la idea de que muchas veces cuando estamos revisando suelen haber operaciones, actos que ha cometido la dirección de la empresa que puede meritar un informe rápido, digamos, ¿no? De un hecho complicado, por decirles, de fraude, a ver, ¿no? Un hecho de fraude que no está en ningún tipo así específicamente de fraude, pero en auditoría especial por ese puesto u otros aspectos. Entonces habrá que hacer rápidamente un informe, pues porque por el tamaño del problema y el perjuicio que puede estar causando eso a la entidad. Entonces, este tipo de auditoría, perdón, sirve para esas situaciones, ¿no? Operaciones puntuales. Les había dicho esto a un principio, era la materia en la contaduría, ¿no? Esto era lo que más se hacía. Bueno, esto han cambiado ya, ahora estamos haciendo más operativa. Sin embargo, no es que están descartados. Los tipos de auditoría siguen vigentes y de acuerdo a la necesidad, puede ser nomás que se haga una auditoría especial en cualquier momento. Nosotros, en la materia, dado que usted tiene una materia de auditoría financiera, que en procedimiento es igual nomás en el sector público, solo se aplica a disposiciones legales, y dado que la auditoría operacional también van a llevar ustedes en materias, y a fin de no repetir contenidos ni procedimientos, nosotros vamos a tocar con mayor énfasis auditoría especial, ¿no? Que nos permite revisar parte de lo que hay financiera, parte de lo que hay operativa, nos permite esta auditoría. Entonces, este tipo de auditoría es el que vamos a desarrollar en nuestra parte práctica, ¿ya? Luego está auditoría de proyectos de inversión pública,
Es otro tipo de auditoría que tiene que ver con la acumulación y examen de evidencia para opinar sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública y o de la entidad gestora del mismo. Esto ya tiene que ver con proyectos. Sí, hay diferentes fases de los proyectos. Prefactibilidad, factibilidad, ejecución, incluso después de la ejecución, el destino, el uso de los proyectos. Entonces, este es otro tipo de auditoría que podríamos realizar de acuerdo a las necesidades de la entidad donde queramos hacer la auditoría. Auditoría ambiental. Es otro tipo de auditoría que se realiza con el propósito de emitir una opinión sobre la gestión ambiental. ¿No? Sobre la gestión ambiental hay subtipos de auditoría ambiental, como la auditoría de un sistema de gestión ambiental, auditoría de desempeño ambiental y auditoría de resultados de la gestión ambiental. Algunas cosas lo puede hacer el contador público, pero en algunos casos podrá requerir especialistas, ¿no? El sistema ambiental especialmente es un poco delicado, pero es uno de los tipos de auditoría que están vigentes. Y el último es la auditoría de las tecnologías de información y de la comunicación, ¿no? Que es un examen igual que los otros, objetivo, crítico, metodológico, etcétera, para determinar, para expresar una opinión con respecto a la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información. Estamos hablando de información que procesa un sistema informático especialmente. Al uso eficaz de los recursos tecnológicos. Hay muchas personas, muchas empresas que han comprado recursos tecnológicos y no lo han utilizado. O no lo están utilizando bien. Entra al ámbito de la auditoría de tecnologías de la información y comunicación, ese uso de los recursos, ¿no? Al final es un costo y si no se está usando, ¿qué está sucediendo? Bien. La eficacia del control interno asociado a los procesos de las tecnologías de la información y comunicación. Bueno, en todo hay control interno y vamos a ir hablando de este tema de control interno, pero en la administración de un sistema de tecnología de información y comunicación necesariamente debe haber temas de control interno, pues, para que funcione el sistema. En muchas entidades es la parte vital, ¿no? Esto de tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, Entel, ¿cómo controla el sistema de comunicación, calidad, facturación? Todo es informatizado. Entonces debe haber medidas de control asociado a este manejo de tecnologías de la información, ¿no? Por ejemplo, acceso restringido al sistema, es tema de control interno. ¿Sí? La designación de personal en unidades operativas para manejar el sistema debe tener relación, pues, la formación de las personas en función a la responsabilidad que se está asignando. No podía dar el rol de administrador del sistema de información a uno que no es, por ejemplo, no conoce, no sospecha que es sistemas, tal vez es necesario que sean ingenieros en sistemas, ¿no? Eso tiene que ver con control interno. Entonces, estos 6 tipos de auditoría están vigentes en nuestro país, en el sector público. Cualquier tipo de auditoría que hagamos tiene que enmarcarse a estos 6 tipos. Hace un momento les hablaba de las normas generales de auditoría gubernamental, ¿no? Que es
como su nombre dice, normas para todos los tipos de auditoría. A eso podemos agregar que hay normas de auditoría gubernamental para auditoría financiera. Si queremos leer cuál es el proceso para hacer auditoría financiera, están esas normas. Hay normas de auditoría operacional, para el sector público estoy hablando. Hay normas de auditoría especial. Hay normas de auditoría de proyectos de inversión pública. Hay normas de auditoría ambiental y hay normas de auditoría de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, lo que tenemos que hacer los auditores cuando queremos hacer una auditoría es identificarnos primero con las normas para saber los requisitos técnicos que se requiere para hacer auditoría, cualquiera de los tipos que hagamos. ¿Ya? Bueno, por hoy día vamos a quedar acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy día? Unas características del sector público, ¿no? Que se definen en 3: obligatorio cumplimiento de disposiciones legales, uso del informe de forma larga y cumplimiento de objetivos. En la definición de auditoría gubernamental hemos tocado el que nos señala las normas de auditoría gubernamental, ¿no? Que es lo más resumido posible y es lo que está vigente. Luego hemos visto en las clases de auditoría que dependiendo de control interno o control externo puede ser auditoría interna y auditoría externa. La auditoría interna es parte de la entidad, es una unidad especializada de la misma entidad. Y la auditoría externa es una entidad ya imparcial, podría decirlo, ¿no? Imparcial, no tiene relación con la entidad pública. Y esta auditoría externa lo hace la Contraloría o consultoras particulares contratadas con ese fin. Y finalmente hemos hablado de los tipos de auditoría, que de acuerdo a las normas de la Contraloría General del Estado, son 6 tipos: financiera, operativa, especial, ambiental, de proyectos de inversión pública y de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, por hoy día vamos a quedar acá. La siguiente clase vamos a seguir. Espero que ya no haya interrupciones. ¿Cuánto nos toca? ¿Cuándo nos toca? Mañana, licenciado. Mañana. Ya, mañana no hay problema. El miércoles hay examen de grado, seguro en la mañana otra vez vamos a interrumpir actividades, pero con ustedes no tengo el miércoles. Ya, nos vemos la próxima clase mañana. Buenas tardes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Que tenga un buen día. Luego, licenciado. Hasta luego. Adiós.